Buenos días. En esta oportunidad vamos a ver los paradigmas de la investigación. Sin embargo, lejos de ver lo que ya se oferta por clásica en los textos de metodología, vamos a añadir nosotros al paradigma de la... Entonces, no se olviden suscribirse a nuestro canal. Podemos señalar que un paradigma de la investigación es un modelo de pensamiento, es un conjunto de teorías, métodos, técnicas, procedimientos, normas, principios que comparte una comunidad científica para enfocar determinados problemas y darles respuesta y solución. En este caso, cuando hablamos ya de paradigmas de la investigación, estamos hablando de una multiplicidad de miradas científicas sobre la problemática de la investigación en general. Y como hemos señalado al principio, vamos a ver en este caso el paradigma positivista, el paradigma naturalista, el paradigma sociocrítico y el paradigma de la complejidad. Bueno, la primera dimensión que vamos a ver de los paradigmas es cuál es su interés de conocimiento, cuál es su ontología o cuál es la concepción que tienen estos paradigmas acerca de lo que es la realidad, cuál es la relación que plantean en tanto sujeto y objeto de investigación y el propósito que tiene cada paradigma de la investigación. Para el positivismo, el interés de generar conocimiento es lograr explicar la realidad a través de la construcción de las relaciones de causa y efecto, es decir, de las relaciones causales, lo que le va a permitir predecir el comportamiento de la realidad y por lo tanto a partir de la predicción la posibilidad de controlar. Para el naturalismo lo que interesa en realidad es algo absolutamente contrario a lo que plantea el positivismo. Para el naturalismo lo más importante es comprender la realidad por medio de la interpretación. Y obviamente no se va a centrar tanto en la realidad como un objeto, se va a centrar en la realidad más como en un sujeto, como una construcción de sentidos, de significados que están en las personas. Para el paradigma sociocrítico sí se va a compartir en cierta forma la idea positivista de la necesidad de explicar los fenómenos sociales, desentrañar las relaciones causales, pero además también lograr tener cierta capacidad de predicción, pero el paradigma sociocrítico posee un componente de crítica al orden establecido, de crítica al conocimiento conservador, por lo cual este paradigma va a buscar siempre la transformación de la realidad. Y es un paradigma que epistemológicamente plantea el presupuesto de que solo es posible conocer en la medida en que se transforma la realidad. Y el paradigma de la complejidad, que es un paradigma muy reciente, un paradigma que plantea que el interés del conocimiento ya no es tanto fragmentarlo como había sucedido anteriormente, sino que el interés del conocimiento ahora es la integración relacional de los conocimientos para lograr explicar los fenómenos complejos de la realidad. Para el paradigma de la complejidad, todos los anteriores paradigmas, principalmente el positivismo, son parte de una tradición científica dominante en las ciencias, a los que él llama los paradigmas, el paradigma simplificador, y el paradigma de la complejidad sería la respuesta a la actual crisis de la ciencia desde el planteamiento de Mori. Para el paradigma positivista, la realidad es objetiva, es una realidad que existe en tanto es tangible, en tanto está dada, en tanto es independiente de la existencia de la conciencia del ser humano, y es una realidad tangible que se puede tocar, es una realidad convergente, es una realidad que tiene una existencia independiente. Para el naturalismo, en cambio, la realidad es construida, es decir, nosotros construimos la realidad a través y a partir de nuestras experiencias, de nuestras creencias, y esta realidad tiene un carácter totalizante, ¿no? Es decir, la realidad construida para nosotros es un mundo, una constelación de objetos ordenadas en función de nuestra cultura, en función de nuestras creencias, de nuestras nociones, etc. El marxismo también va a coincidir con el planteamiento naturalista de que la realidad es construida y además es holística. Somos nosotros quienes producimos las estructuras sociales, somos nosotros quienes formamos parte de esa totalidad construida, pero no hay que desmerecer el hecho de que para el marxismo también existe cierto grado de objetividad, de existencia de la materia frente a la idea. Para la complejidad, la realidad es sistemática, es decir, posee un orden y al mismo tiempo un desorden. La realidad es hologramática. Esto quiere decir que el todo no es solamente la reunión de las partes, sino que el todo se encuentra también presente en las partes, y es retroactiva porque plantea que los efectos que producen causas no tienen una simple relación lineal de causa y efecto y ahí acaba la historia, sino que los
efectos pueden nuevamente volver a influir sobre las causas y generar una suerte de evolución o un fenómeno mucho más complejo, un proceso de diferenciación, llama Edgar Morin. Y por último plantea que la realidad es recursiva. Esto quiere decir que la realidad está organizada en sistemas. El ser humano es un sistema que es parte de otro sistema, que es el sistema social. El sistema social es parte de otro sistema, que es el sistema ecológico, el sistema planetario, y así, digamos, hasta el infinito, lo que supone que toda la realidad sería una superposición compleja de sistemas en constante relación. En la cuestión de la relación del sujeto-objeto, para el positivismo, la relación entre el sujeto y el objeto debe ser independiente, neutral, libre de valores. En realidad, del positivismo sale la idea de que el investigador, para conocer el objeto de estudio, se separa de él y genera una suerte de distanciamiento que le permite aproximarse al objeto en función de las propias leyes y dinámicas del objeto, que hacen que el sujeto investigador tenga una lectura cabal, objetiva, completa de la realidad que quiere estudiar. Esto es duramente cuestionado por la tradición naturalista, porque la tradición naturalista plantea que en realidad existe una interrelación del sujeto y el objeto. El sujeto llegaría a ser parte del sujeto que investiga, ¿no? Caso de la investigación social, por ejemplo, si investigamos una comunidad, quien investiga es parte también de esa comunidad o es parte de una otra comunidad que al mismo tiempo influye en sus valores, en sus creencias, en sus ideologías al momento de conocer, por lo cual no existe esta separación de sujeto y objeto. En el caso del paradigma sociocrítico existe una interrelación influida por el compromiso del cambio, es decir, para el marxismo o para el paradigma sociocrítico no solamente basta con reconocer la interrelación sujeto-objeto, como plantea el naturalismo. En realidad el naturalismo cambia la idea, ¿no? Habla de un sujeto de investigador y sujetos de estudio, y en este caso para el marxismo esta relación es aún mucho más profunda y se plantea necesariamente por medio de un compromiso de cambio y de transformación. Para el paradigma de la complejidad, acción y conocimientos son indisociables, por lo que quien conoce no puede separarse del objeto que está investigando. Como tiene la visión sistémica de por medio, investigador es parte del sistema que investiga y eso por lo tanto va a influir en sus percepciones acerca de el tipo de conocimiento que vaya a construir. En cuanto a los propósitos, el paradigma de la investigación positivista busca generalizar los conocimientos, producir conocimientos libres de contexto, aplicables en cualquier circunstancia. Caso del naturalismo, trabaja con, su propósito es el trabajar con hipótesis de trabajo, generar hipótesis de trabajo en contextos dados, un conocimiento particularizado que sin duda permite explicar el caso en cuestión. Para el marxismo, el único propósito del conocimiento es la transformación de la realidad. Es decir, solamente se conoce la realidad en la medida en que ésta es transformada en forma consciente, en forma contestataria por parte del investigador. En cambio, para el paradigma de la complejidad, el propósito es generar un conocimiento multidimensional, un conocimiento dialogado entre las diferentes disciplinas del conocimiento, donde se puedan lograr explicaciones sumamente complejas, multidisciplinarias, que den respuestas desde diferentes campos del conocimiento a lo que se está investigando. Vamos a tratar ahora las siguientes dimensiones de los paradigmas que estamos exponiendo. La relación o la finalidad de la explicación o la causalidad que se reconoce en los diferentes tipos de paradigma, el papel de los valores, es decir, la axiología, la dimensión de los paradigmas y los fundamentos. Bueno, para el positivismo la explicación o la causalidad está absolutamente clara. El positivismo es un paradigma que busca establecer relaciones de causalidad, es decir, buscar las conexiones entre las causas y sus determinados efectos. Para ello utiliza necesariamente la investigación estadística, el análisis univariado y el análisis multivariado en estadística. Para el naturalismo, en cambio, no se habla tanto de la explicación causal, sino de la interacción de factores, es decir, la relación que existen entre
factores que puedan tener cierto grado de conexión, de asociación, pero que no son necesariamente contrastables en términos cuantitativos. En el caso del paradigma sociocrítico, ahí sí existe una complejidad mucho más amplia que la simple relación de causalidad univariada o multivariada que se conoce el positivismo. Para el paradigma sociocrítico, la realidad es síntesis de múltiples determinaciones, lo que quiere decir que existe multicausalidad, múltiples factores que se relacionan entre sí, pero que sí tienen resultados causales y por lo tanto producen una síntesis, un determinado producto, una determinada realidad. En el caso de la complejidad, se reconoce la formación de estructuras, probablemente estructuras sistémicas, sistemas organizados de forma muy rígida, muy estructurada, pero el papel de la explicación tiene que ver con ubicar la incertidumbre en esos sistemas ricamente organizados. En cuanto a la axiología o el papel de los valores en la formación del conocimiento, para el positivismo hay una libertad de valores, es decir, el positivismo es libre de valores, el investigador debe hacer a un lado, debe deshacerse, desembarazarse de sus valores al momento de conocer. En cambio, en el naturalismo existen los valores están dados, influyen en toda la investigación desde el momento mismo en el que el investigador define estudiar un determinado tema, ya están jugando y activando los valores y están jugando un papel de condicionamiento en los intereses, en las preferencias, en aquello que observa el investigador. En el caso del paradigma sociocrítico sí se reconoce la existencia de los valores están dados, perdón, ahí dice datos, los valores están dados, pero sin embargo lo que el marxismo plantea es la necesidad de hacer una crítica de la ideología para lograr generar un conocimiento que no esté contaminado por sistemas de pensamiento, sistemas de creencias que buscan legitimar y buscan naturalizar ciertos órdenes o regímenes de poder. En el caso del paradigma de la complejidad se conoce el necesario papel que cumple la responsabilidad del investigador, el buscar siempre un conocimiento que sea democrático, que sea participativo y que se genere un clima de ciudadanía responsable, donde exista absoluta y total libertad. En cuanto a las dimensiones de los paradigmas, el paradigma positivista es hipotético-deductivo porque parte de una hipótesis teóricamente establecida y todo el proceso de conocimiento se produce a partir de deducciones. En el caso del naturalismo es un paradigma cuya dimensión es fundamentalmente interpretativa, se centra en recuperar el punto de vista de los otros, de las personas que se está investigando. Naturalista porque busca captar los fenómenos en su naturalidad plena y por lo tanto el uso de las metodologías cualitativas es central. En el caso del paradigma sociocrítico, la dimensión de trabajo del paradigma sociocrítico es básicamente la crítica del conocimiento, la crítica de la sociedad. La crítica es el factor clave para que el conocimiento sea un factor de cambio y de transformación de las estructuras sociales, económicas, etcétera, etcétera. Para el paradigma de la complejidad, la dimensión de este paradigma está ubicada básicamente en la reflexividad, ¿no? Es un paradigma que plantea el necesario relacionamiento de los conocimientos. En cuanto a los fundamentos de los paradigmas, para el paradigma positivista, el fundamento básico teórico es el positivismo lógico, que deviene de autores como Augusto Comte, quienes planteaban que era posible generar un conocimiento de la sociedad a partir del uso de los métodos de investigación que se aplicaran en las ciencias naturales. Recordemos que Augusto Comte fue un autor ubicado más o menos en el siglo XIX, periodo en el que el boom de las ciencias naturales habían basado toda posibilidad de un conocimiento que no fuera científico, y en función a ese espíritu científico de la época es que Augusto Comte se plantea la finalidad de cientificar las ciencias sociales o humanas o las ciencias de la sociedad, y ahí el planteamiento de recuperar los métodos de las ciencias naturales para estudiar la sociedad. Bueno, es la primera gran corriente y tendencia, y una tendencia sumamente dominante incluso hoy en la academia. El positivismo es una corriente muy dominante dentro de la investigación. En cambio, para el naturalismo, que es una reacción a los planteamientos positivistas, los fundamentos tienen que ver más con la fenomenología, planteamientos desarrollados
por autores como Dilthey, como Max Weber, como filósofos como Husserl, como Gadamer, quienes plantean estudiar los fenómenos que tienen que ver con lo cualitativo, con lo espiritual, con lo cultural, con lo simbólico, y por lo tanto una mirada completamente distinta a lo que plantea el positivismo. En el caso del paradigma sociocrítico, el planteamiento es claro, está fundamentado en la teoría crítica, en el marxismo, y bueno, esta es una corriente de pensamiento también muy dominante durante el siglo XX en las ciencias sociales, cuyo postulado es que la realidad solamente es posible o susceptible de ser conocida en tanto es transformada revolucionariamente. y tenemos la teoría crítica o el marxismo, en el caso del paradigma sociocrítico, que plantea que se puede conocer la realidad a partir de enfocar y concentrarnos en los procesos económicos, materiales de una sociedad, que son la clave explicativa de los otros fenómenos culturales, ideológicos, políticos, jurídicos. Para el caso del paradigma de la complejidad, la teoría de sistemas, las teorías de la información, la cibernética y la comunicación son la base de este paradigma. En realidad, los últimos desarrollos del conocimiento en lo que se refiere a la cibernética, sobre el tema de la inteligencia artificial, los sistemas autónomos, la capacidad de aprendizaje de los sistemas, y al mismo tiempo la teoría de sistemas y la generación de las redes de información y de la comunicación son los fundamentos teóricos del paradigma de la complejidad. Estamos viendo el paradigma positivista, naturalista, sociocrítico y de la complejidad. Las dimensiones que vamos a analizar ahora tienen que ver con el planteamiento respecto a la teoría y práctica de estos cuatro paradigmas, los criterios de calidad que reconocen los paradigmas, las técnicas e instrumentos y estrategias de investigación. Tenemos un pequeño errorcito ahí en técnicas, hay un error de typeo, y lo que se plantea respecto al análisis de los datos en cada uno de los paradigmas. Bien, en lo que respecta a la teoría y práctica, el positivismo plantea que ambos están disociados. No cabe la menor duda que el paradigma positivista va a plantear siempre que en sus investigaciones el papel central y fundamental va a estar centrado en la teoría. En realidad, la idea de investigaciones donde existe un marco teórico estructurado, rígido, un marco teórico ya definido, de donde salen los indicadores, de donde salen las variables para realizar las mediciones a partir del levantamiento de datos, son las investigaciones positivistas. Por lo tanto, existe un divorcio o una disociación entre la teoría y la práctica. Para el naturalismo, la teoría y la práctica sí están relacionados, existe una retroalimentación mutua. En todo caso, para el naturalismo, la práctica es el punto de partida para generar el conocimiento, es decir, primero experimentamos, vivimos, conocemos una realidad y luego recién podemos formular o atrevernos a plantear teorías explicativas de la realidad que estamos queriendo conocer. En cambio, en el positivismo es al revés, va de la teoría hacia la realidad, y en el naturalismo estamos yendo de la realidad pero hacia la teoría. En el caso del paradigma sociocrítico, aquí el planteamiento es mucho más polémico porque son indisociables la teoría y la práctica. En realidad, como la finalidad o el propósito del paradigma sociocrítico es la transformación de la realidad, solo es posible conocer la realidad en cuanto se transforma esta realidad, y por lo tanto no hay teoría sin práctica, y en términos sociales no hay teoría sin práctica revolucionaria. Eso quiere decir que cuando alguien quiere conocer, por decir, un fenómeno social, tiene que transformar o empeñarse en transformar ese fenómeno social, con lo cual el fenómeno va a reaccionar y va a revelar sus contradicciones, sus leyes, sus relaciones, y va a ser un momento en el que a partir del cambio y la transformación consciente de la realidad, el individuo va a generar un conocimiento que pueda explicar esa realidad. De otra manera, no hay forma de conocer la realidad para el paradigma sociocrítico. Para el paradigma de la complejidad, de igual forma, no hay disociación entre teoría y práctica. Para el paradigma de la complejidad existe la visión sistémica de que cualquier cosa que afecte una parte del sistema necesariamente va a afectar a todos los otros componentes del sistema. Por lo tanto, la acción de la persona o del individuo o del investigador va a suponer siempre un efecto sobre el sistema
un efecto que puede llegar a generar relaciones mucho más complejas dentro del campo de la investigación, por lo que la complejidad es el componente central en la explicación de cualquiera de estas dimensiones de los paradigmas de la investigación. En cuanto a los criterios de calidad, el paradigma positivismo parte de la necesidad de la validez, la fiabilidad de los datos y la objetividad. Son los tres criterios que para el positivismo le dan calidad, sustento a la investigación desde su paradigma. Para el naturalismo en realidad tiene que ver con la credibilidad, la confirmación de la información y la transferibilidad. Para el paradigma sociocrítico tiene que ver con la intersubjetividad y la validez consensuada del conocimiento. Y para el paradigma de la complejidad, los criterios de calidad tienen que ver fundamentalmente con un diálogo continuado de conocimientos entre las diferentes disciplinas del conocimiento científico. Es Morin quien plantea la necesidad de un conocimiento dialógico, de un conocimiento que rompa las fronteras y las estructuras disciplinarias y más bien permitan integrar los conocimientos de forma que la realidad se conozca de manera multidimensional. Ahora, en lo que se refiere a las técnicas e instrumentos de investigación, en el caso del positivismo no hay donde perderse, las técnicas son cuantitativas, están orientadas a la medición, tenemos ahí los tests, los cuestionarios, las escalas de medición, la observación, el análisis de contenido. En el caso del naturalismo, las técnicas de investigación son cualitativas, son descriptivas, y tienen que ver más con tecnologías narrativas, ¿no? O sea, tecnologías de obtención de información narrativas, la entrevista, diario de campo, las historias de vida, el grupo focal. Para el paradigma sociocrítico, la investigación se basa principalmente en estudios de caso. También puede darse eso en la investigación naturalista, pero el marxismo utiliza mucho los estudios de caso. Y las técnicas son dialécticas, ¿no? Es decir, son técnicas que pueden incorporar indistintamente técnicas o instrumentos cuantitativos y técnicas e instrumentos de tipo cualitativo. Es decir, una articulación metodológica que no descarta cualquier posibilidad de uso de técnicas cuantitativas y cualitativas, pero sí habría que reconocer que es el único nivel, el nivel de las metodológicos, el único nivel en el que puede haber una combinación o coordinación de técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos en el caso del marxismo. Investigación compleja. Indistintamente es posible hablar de una utilización provisional de técnicas cuantitativas y de técnicas cualitativas. El paradigma de la complejidad sí hay un vacío bastante amplio, pues a pesar de que se ha hecho una revisión bastante amplia en la bibliografía acerca de cada uno de estos componentes del paradigma de la complejidad, no se ha podido determinar a cabalidad cuáles serían las técnicas. En realidad, para el paradigma de la complejidad habría una suerte de libertad, una suerte de apertura a la creatividad metodológica, en tanto ésta sea coherente con los principios y los puntos de partida del paradigma de la complejidad, que tienen que ver con la sistematicidad, que tiene que ver con la complejidad. Entonces, paradigma de la complejidad sí plantea que se pueden utilizar los métodos cuantitativos, cualitativos. Hay algunos autores que plantean que en realidad el paradigma de la complejidad se inclinaría más hacia las técnicas cualitativas, utilizaría tal vez auxiliarmente técnicas cuantitativas, pero sin lugar a dudas el camino metodológico y en cuanto a las técnicas está completamente abierto. Después, para ya ir concluyendo, el análisis de los datos en el positivismo es estadístico, descriptivo e inferencial. En el naturalismo es analítico, inductivo y existe la necesaria triangulación de los datos. En el sociocrítico es el análisis de los datos, es intersubjetivo, es dialéctico. Los datos se interpretan siempre a la luz de la teoría y a la luz de los planteamientos centrales del marxismo contenidos en el método dialéctico. Y en el caso de la teoría de la complejidad, el análisis de los datos está abierto a posibilidades mucho más amplias, pero sin perder de vista siempre los principios o presupuestos de la complejidad, que tienen que ver con siempre reconocer la existencia de sistemas, el principio hologramático, el principio de la recursividad, el principio de la retroacción, ¿no? Es decir, el reingreso de los efectos para actuar nuevamente sobre las causas y modificar los fenómenos en cosas mucho más complejas para el conocimiento y para la comprensión. Bueno, estos son los 3 videos que hemos producido para poder explicar las dimensiones de los 4 paradigmas. Esperemos que les hayan sido de mucha utilidad y les pedimos que se suscriban a nuestro canal
y compartan nuestros videos entre sus comunidades académicas.